Hola, soy Roberto Ramírez Basterrechea, doctor en Economía Política. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña un periodista de renombre de mucho tiempo y con una larga experiencia en esta área del periodismo. Eh, eh, Gustavo Azócar. Gustavo, bienvenido a este canal. Hola Roberto, gracias por la magnífica oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia. Muy, muy gentil de tu parte. Nos venimos de la misma región. Hemos, Así es, el Táchira. sí, Esa señor. tierra que yo tanto, tanto amo, que tanto me ha dado, ¿vale? El Táchira es único, definitivamente. Qué extrañas el Táchira? Bueno, extraño primero mis montañas, extraño Chorro el Indio, mis días en bicicleta para Chorro el Indio, extraño mis montañas, extraño Queniquea, extraño el Cobre, la Grita, el Páramo del Rosal. Ah, bueno. Extraño mi gente, por supuesto, mi gente, extraño mis pastelitos, mi piscandina, todo lo bueno que tiene. Bueno, te acompaño en eso porque también extraño bastante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, en Y una por tierra supuesto, amada, de verdad, bueno, y por supuesto mi familia, ¿no? Mi familia, porque yo tengo allá dos hijos, tengo un nieto, está mi esposa también en este momento. Son muchas cosas, de verdad, muchas cosas las que me atan a ese estado Táchira que amo tanto. sí. Bueno, nos atan. De por sí, pues, se te olvidó mencionar el pan dulce, que también, El, también es el pan recordado y dulce, anhelado. así es. Gustavo, me estabas comentando que terminaste un libro en este momento. Cuéntanos un poco sobre qué trata. Sí, el 3 de noviembre, hace exactamente 6 semanas, fue el lanzamiento oficial de mi libro número 9. Es el libro número 9 que escribo. Todos mis libros, por cierto, están disponibles en Amazon. El que quiera comprar alguno de mis libros solamente coloca Gustavo Azócar Alcalá en la plataforma de Amazon y allí va a encontrar los 9 libros que he escrito. Pero fundamentalmente este libro número 9, que acabo de lanzar hace apenas 6 semanas, le tengo especial cariño porque es mi primera novela. Es mi primera Ujú. novela, es un thriller, lo que llaman una novela de suspenso, pero que hice con hechos reales. O sea, no es ficción. A pesar de que es un thriller, no es ficción. Es un libro de 360 páginas escrito sobre hechos reales y es el resultado de 2 años de investigación que hice en Colombia, en Centroamérica, en México y acá en Estados Unidos, donde me encuentro residenciado. Es un libro que comenzó con una investigación periodística sobre la desaparición de 105 migrantes venezolanos en una ruta marítima que comienza en el archipiélago de San Andrés, en Colombia, y que termina en la isla del Maíz, en Nicaragua. Es una ruta marítima que algunos la llamaron la ruta marítima VIP. Yo todavía me estoy preguntando por qué le llamaban ruta marítima VIP, porque de VIP no tiene absolutamente nada. Me Bueno, imagino, me imagino. sí, es una ruta marítima muy peligrosa, muy riesgosa, donde, como te digo, desaparecieron 105 migrantes venezolanos y al mismo tiempo desaparecieron otras 400 personas que están en una base de datos de la Organización Internacional de Migrantes. Comienzo a investigar esto y descubro una poderosa red criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al tráfico humano, al contrabando y al narcotráfico. Entonces, el libro cuenta todo esto, todo lo que es la red transnacional, los coyotes que pertenecían a la red desde Venezuela
en Colombia, en Nicaragua, los coyotes que recibían a la gente en México, el secuestro de migrantes. Esta red se dedicaba a secuestrar migrantes venezolanos a quienes le pedían 5 o 7 mil dólares para posteriormente dejarlos en libertad para que pudieran continuar su viaje. Esta red también se encargaba de comercializar, secuestraba mujeres venezolanas y las vendía a carteles del narcotráfico en Colombia, en Nicaragua, en México. Secuestraba hombres para convertirlos en obreros y trabajadores al servicio de los carteles de la droga. Bueno, es una cosa bien dantesca, ¿verdad? Lo que logramos descubrir. Y todo eso está retratado en esas 360 páginas, en 8 capítulos que tiene el libro, que se titula Mar de Sombras. El libro se titula Mar de Sombras. En internet lo vas a conseguir Mar de Sombras. En Amazon lo buscas como Mar de Sombras, el libro de Gustavo Azócar. Y ahí está la historia que retratamos en 8 capítulos y en 360 páginas. Bueno, el que esté interesado ya sabe que en Amazon, en el espacio de Amazon de Gustavo Azócar, puede conseguir estos libros. Gustavo, pues empiezo justamente con ese tema que estabas mencionando del narcotráfico. Hace poco realicé una entrevista a un periodista reconocido y mencionaba justamente la participación del narcotráfico en los partidos políticos. Y bueno, nosotros conocemos muy bien en el Estado la cercanía que tiene el narcotráfico en todos los aspectos, en todas las áreas, en la producción, en la política. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú esto que está pasando con Donald Trump atacando el narcotráfico? ¿Cómo ves tú que se ve afectado el estado Táchira? ¿O cómo puede estos narcotraficantes tratar de perjudicar aún más la situación en el estado? A ver, el narcotráfico primero es un problema global, no es un problema local, es un problema Correcto. global. Es una industria global que tiene presencia en 194 países del mundo. En algunos países, sobre todo como países suramericanos, como es el caso de Colombia, ¿verdad? Colombia es hoy por hoy el primer productor de cocaína del mundo, ¿verdad? 3.000 toneladas de cocaína al año produce Colombia. O sea, es una cosa, uno dice 3.000 toneladas y la gente quizás no dimensiona La la cantidad, sí. cantidad de droga que es eso. 3.000 toneladas Ujú. de cocaína al año. Es una cosa bárbara. Solo Colombia. Luego tienes Perú, que es el segundo productor de cocaína del mundo. Luego tienes Bolivia, que es el tercer productor de cocaína del mundo. Entonces, tienes a nivel de Sudamérica un problema muy, muy grave, porque los tres principales productores de cocaína del mundo están en Sudamérica, están en Latinoamérica. Si sacas la cocaína y te metes con otro tipo de droga, tienes el caso de México, donde la producción de fentanilo, que es una droga que compite con la cocaína, pues también ha llegado a niveles realmente exorbitantes. El fentanilo se produce, por cierto, con productos que se producen en China y de China llegan los insumos a México, con los cuales en México se produce una enorme cantidad de fentanilo que está inundando prácticamente y que está causando muchísimo daño a Estados Unidos. Ayer, por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva Ujú. en la cual declara al fentanilo como arma de destrucción masiva. Sí, Imagínate lo tú eso. vi. Mm. Arma de destrucción masiva el fentanilo por las consecuencias muy graves que el fentanilo está produciendo en toda la sociedad americana. Entonces, cuando juntas una cosa con la otra, te das cuenta que desafortunadamente América Latina tiene a los tres principales productores de coca y tiene también a uno de los principales productores de fentanilo, que es el caso de México. Entonces tienes Colombia, tienes Perú, tienes Bolivia y tienes México, ¿verdad? Venezuela no es propiamente un
productor de drogas, no está en la lista de productores de drogas, pero Venezuela, desafortunadamente, en los últimos 15, 20 años, Venezuela se convirtió en uno de los principales depósitos de cocaína del mundo. Venezuela es una suerte de warehouse, ¿verdad? Donde los que producen la droga la pasan a Venezuela, la almacenan en Venezuela y luego de almacenarla en Venezuela, la distribuyen hacia diferentes partes del mundo. Y esa es la razón por la que lamentablemente Venezuela está en la lista de los países que Estados Unidos ha puesto en la mira, porque ciertamente en Venezuela se almacena y se distribuye una parte importante de la droga que se produce en territorio colombiano. Esas 3.000 toneladas de cocaína que se producen en Colombia, una parte importante la producen los grupos guerrilleros de Colombia. La produce el Ejército de Liberación Nacional, la produce las disidencias de las FARC y la produce la Segunda Marquetalia. Cuando digo la produce, me refiero a que estos grupos guerrilleros tienen control sobre áreas importantes donde se produce la pasta de coca, ¿verdad? Sobre todo la región del Catatumbo, que está pegada a Zulia y Táchira. Esa enorme región del Catatumbo, que es fronteriza con Zulia y Táchira, es donde se produce una parte muy importante de esas 3.000 toneladas de cocaína de las cuales te hablaba hace un instante. Entonces, se produce en Colombia, en territorio dominado por el ELN, por la FARC, por la Segunda Marquetalia, y luego esos mismos tres grupos guerrilleros pasan la droga a territorio venezolano, la almacenan en territorio venezolano, donde tienen socios, donde tienen aliados, y luego esa droga almacenada sale, ya sea por vía terrestre, por vía aérea o por vía marítima, desde Venezuela hacia Centroamérica, probablemente hacia algunas islas del Caribe. Por ejemplo, está probado y comprobado que una parte importante de la droga que sale de Venezuela llega, por ejemplo, a Haití, llega a República Dominicana, que comparten una misma isla, que es la isla de la Española, ¿verdad? La isla de la Española, la mitad Haití, la mitad República Dominicana. Allí llega una parte importante de la droga que sale de Venezuela. Pero también llega mucha droga venezolana que sale y llega, por ejemplo, a Honduras, que llega a Guatemala para luego ser llevada a México. Una parte importante de la droga también llega, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, y de Trinidad y Tobago se va hacia Europa o se va hacia África. Entonces, eso obviamente lo ha mapeado y lo ha estudiado y lo tienen milimétricamente determinado agencias de Estados Unidos como Homeland Security Investigation, como la DEA, como el FBI, que obviamente se dieron cuenta y es lo que ha de alguna manera desatado esta campaña por parte del gobierno de Estados Unidos para tratar de evitar que esa droga siga saliendo. Hay una parte importante que sale de Venezuela, hay otra parte importante que sale de Colombia, hay otra parte importante que sale de Ecuador a través del Pacífico, de Venezuela y Colombia a través del Mar Caribe, en fin. Entonces, ayer, por cierto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que tres lanchas más fueron bombardeadas por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, con lo cual creo que ya llegaba a 25 lanchas, las que han Correcto. sido bombardeadas entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre. Si la cuenta no me falla, son 25 lanchas, y si la cuenta no me falla, ya van más de 90 personas muertas en cada uno, en todos los bombardeos. Pero en esas 25 lanchas se estima que iban más de 60 toneladas de droga, porque estas lanchas llevan mucha droga, mucha cocaína, ¿verdad? No son lanchas de pescadores, como algunos han pretendido decir, no, que son lanchas de pescadores. No, señores, estos no son pescadores, no son pescadores. Cuando se produce el ataque a una de estas lanchas, ya hace mucho rato que el dron ha grabado la lancha. Hay videos de la lancha donde se muestran los tripulantes, donde se ve la cantidad de droga que lleva la lancha. Se intervienen incluso hasta las conversaciones de estas personas por radio o por teléfono celular, y se graban las conversaciones, se graba el video, y no hay ninguna duda
de que lo que esas lanchas llevan Sí. son drogas, ¿ok? Gustavo, Entonces, sí. eso es lo que tenemos hasta ahora. Mm. Yéndonos un poco a lo interno de Venezuela, te comentaba de que hay pues, comentarios de algunos representantes políticos y algunos partidos políticos que viven gracias al narcotráfico, que son financiados por el narcotráfico. ¿Cómo ves tú esto? ¿O cómo o crees tú que esto es cierto o es simplemente especulación o es posible? Mira, el narcotráfico estableció alianzas. El narcotráfico decidió aliarse a políticos, decidió meterse en la política, ¿verdad? Desde la época de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, Pablo Escobar fue congresista, imagínate tú eso. Pablo llegó al Congreso de Colombia, ¿verdad? O sea, el máximo representante del narcotráfico colombiano llegó a ser congresista, miembro del Congreso de Colombia. Imagínate lo que eso significa. Y les gustó, a los narcos les gustó incursionar en la política, les gustó meterse a la política. Antes de que Pablo se metiera a congresista y lograra llegar al Congreso, empezó financiando campañas políticas. Hay pruebas y hay evidencia de que Pablo Escobar financió campañas políticas en Colombia. Hay pruebas de que Pablo Escobar financió campañas políticas, partidos y gobiernos en América Latina. Hay pruebas de que Pablo Escobar Gaviria tenía alianzas con los hermanos Castro, con Fidel Castro y con Raúl Castro en Cuba. Hay pruebas de que Pablo Emilio Escobar Gaviria utilizó territorio cubano para trasegar droga, para enviar grandes cantidades de droga a Cuba que posteriormente salían de Cuba hacia el estado de la Florida en Estados Unidos. Hay pruebas que demuestran que Pablo Emilio Escobar Gaviria financió la lucha armada de Daniel Ortega en Nicaragua y posteriormente financió al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y posteriormente también tuvo acuerdos cuando ya Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua. Se han escrito libros y todo eso. Hay pruebas de que en la isla de Cuba traficaban droga. El mismo Fidel Castro ordenó fusilar al general Arnaldo Ochoa y a otros 5 militares cubanos que estaban traficando cocaína por órdenes de Fidel Castro. Eso también está perfectamente sustanciado y demostrado. Se demostró que el narcotráfico financió la campaña presidencial de Ernesto Samper en Colombia con el famoso proceso 8000. Luego hemos tenido casos en Honduras donde mandatarios hondureños han sido detenidos y llevados a prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, ¿verdad? El más reciente, por cierto, de Juan Orlando Hernández, que acaba de ser indultado por el presidente Donald Trump. Hay pruebas de que el narcotráfico financió campañas electorales en México, ¿verdad? Que el narcotráfico también financió campañas electorales en Perú. Y obviamente también hay pruebas de vínculos del narcotráfico con algunos sectores políticos en Venezuela. Entonces, el narcotráfico, el poder del narcotráfico, los carteles de la droga y los capos del narcotráfico empezaron a financiar a partidos políticos, a dirigentes políticos, campañas políticas para tratar de qué? De garantizar impunidad, de que nadie se metiera con ellos, de que le dieran libertad para hacer lo que les daba la gana. Entonces, si lo hicieron en Colombia, si lo hicieron en México, si lo hicieron en Honduras, si lo hicieron en Cuba, si lo hicieron en Nicaragua, si lo hicieron en Bolivia, porque yo no tengo la menor duda de que también el narcotráfico financió muchas veces la campaña de Evo Morales y su partido político en Bolivia. Uno preguntaría, ¿por qué no lo iban a hacer en Venezuela? ¿Por qué no lo iban a hacer en Venezuela? ¿Okay? Con todas las cosas que estamos viendo. Entonces, por eso digo que estamos enfrentando no a un enemigo local, esto no es un enemigo local, este no es un enemigo regional, este ni siquiera es un enemigo hemisférico, es un enemigo global, global. El narcotráfico se metió y se sigue metiendo y sigue En todas partes. financiando Mm. en todas partes porque eso le garantiza impunidad para poder seguir haciendo lo que les da la gana. Sí, sí. Cambiando un poco de tema, Gustavo, y hablando un poco de retrospectiva, de mirar un poco esa retrospectiva de los gobiernos o de los gobernadores que han pasado en el estado Táchira en las últimas décadas.
¿Cuál crees tú que es ese gobierno que podemos sacar un poco de diferencia, que podamos decir, bueno, aquí se hizo algo positivo, aquí se hizo algo negativo? ¿Cuál crees tú que sea ese gobierno, sabiendo que tú has pasado por y has participado en la parte de comunicación de muchos gobiernos que han pasado por el estado Táchira? A ver, en mi modesta opinión, el mejor gobernador que tuvo Táchira, al menos desde que yo vivo en Táchira, ¿no? Puedo estar equivocado porque yo tengo más de 30 años viviendo en Táchira, pero habrá gente que tiene obviamente más de 50 años o más de 60 años, no sé, y que pudiera hablar de gobernadores anteriores. Pero yo tuve la oportunidad de estar en Táchira justo cuando se dio un hecho histórico en Venezuela, que fue la primera elección directa de gobernadores. La primera elección directa de gobernadores. Recuérdate que hasta el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, nosotros no elegíamos gobernadores. Los Correcto. gobernadores eran designados a dedo, ¿verdad? Y el partido que ganaba y el presidente que ganaba, bueno, tenía la potestad constitucional de designar al gobernador. Era lo que decían las leyes y lo que decía la Constitución. Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, y fue una de las cosas más importantes, más revolucionarias, hechas por ningún otro presidente en Venezuela, y yo eso se lo voy a reconocer a Carlos Andrés Pérez siempre, y es uno de los grandes méritos que tuvo Carlos Andrés Pérez, es que Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato dijo, ya basta, vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir alcaldes. Vamos a democratizar más al país. Imagínate qué cambio eso sí fue una revolución. Eso sí fue una revolución. No, no esta vaina que vinieron a vendernos a nosotros como revolución. ¿Cuál revolución? ¿Entiendes? Lo que Chávez le propuso a Venezuela fue una involución, un retroceso. Pero el verdadero revolucionario fue Carlos Andrés Pérez cuando digo, a partir de ahora, los gobernadores se eligen por el pueblo. Y tuve la oportunidad de votar por el primer gobernador electo del Táchira, que fue mi amigo desafortunadamente fallecido José Francisco Ron Sandoval. Mm. José Francisco Ron Sandoval, un dirigente de AD de los buenos, de la acción democrática buena, de la acción democrática real, verdadera, de la de antes. No esta vaina que hay ahora. Esta acción democrática que hay ahora que uno dice que desgracia. Tanto la acción democrática que dirige, si se puede decir dirige, este impresentable que se llama Bernabé Gutiérrez, bueno, cualquier sustantivo que yo utilice para calificar a Bernabé Gutiérrez me voy a quedar pequeño, así que prefiero no usar ninguno, ¿verdad? O la acción democrática que dirige Henry Ramos Alud. Ninguna, ¿verdad? Una es peor que la otra, por supuesto, la de Bernabé es peor que la de Ramos, pero la de Ramos tampoco es muy buena, que se diga. En cambio, esa acción democrática de José Francisco Ron Sandoval, de Vianey Rodríguez Durán, en Táchira, ¿verdad? Y de muchos otros, la acción democrática de Carlos Andrés Pérez, que yo conocí, esa era otra acción democrática. Entonces, Ron Sandoval era secretario de organización de Acción Democrática y su partido lo elige para ser candidato a la gobernación en la primera elección directa de gobernadores y Ron Sandoval gana la primera elección directa de gobernadores, ¿verdad? Y luego fue reelecto, creo que el mandato era por 3 años y después 3 años más, 6 años, y Ron Sandoval fue, en mi modesta opinión, el mejor gobernador de la era democrática que ha tenido el Táchira, indudablemente, sin discriminar a ningún otro. Tengo Este, opiniones, tengo opiniones muy favorables y tuve otros gobernadores amigos. Yo tuve otros gobernadores amigos. Yo fui amigo de un gobernador social cristiano, ¿verdad? Que no fue electo, pero fue gobernador de Ernesto Contreras Angulo, dirigente social cristiano, honesto, un tipazo. Él era médico, Ernesto Contreras Angulo,
un gran gobernador, ¿verdad? Fui amigo de Luisa Teresa Pacheco de Chacón, gran amiga a quien le profeso siempre un gran cariño y un gran recuerdo, también lamentablemente fallecida. Fui amigo de Sergio Mar el Cura Calderón, gobernador del estado, dirigente social cristiano, muy amigo mío también, al igual que José Francisco Ron Sandoval. Y fui amigo y soy amigo recientemente de César Alejandro Pérez Vivas, gobernador del Táchira también. Fíjate, te estoy hablando de gobernadores demócratas, con quien tú conversabas, con quien podías tener diferencias, con quien podías tener discusiones, debates. Y eran unos grandes tipos y a todos les tengo cariño y afecto, pero obviamente cuando me toca escoger a uno de todos, yo escojo a José Francisco Ron Sandoval, que le dio, perdón, del chavismo no escojo a ninguno. Cuidado, cuidado, cuidado. El Sí. chavismo ha tenido tres gobernadores en Táchira, tres, ¿verdad? Y los tres han sido malos. Pero el peor de los tres se llamó Ronald José Blanco Lacruz. Ese ha sido, sin ninguna duda, el peor gobernador que ha tenido el Táchira en 200 años. El peor. Mm, Ya te mm. dije quién era el mejor y ya te dije quién era el peor. Sí, sí, bueno, esa era la otra pregunta. Iba para allá, iba a hacerte la pregunta a ver quién era el Te peor. la, Pero, te la respondí de una vez. bueno, pero hay una realidad, ¿no? Que las cosas a veces son consecuencia de hechos o acciones que se cometieron en momentos determinados y que nos llevaron a estar aquí, ¿no? Y a veces Así es. decisiones de algunos dirigentes políticos que, eh, ya sea durante o antes, pues dieron el paso a que la situación se empeorara o se creara la situación, ¿no? Es algo que no podemos obviar, ¿no? Así es, así es. Sí. No, yo creo que la historia, mira, la historia va a juzgar y ya está juzgando, Mm, ¿verdad? A la dirigencia política que hemos tenido en estos últimos años. mm, Nosotros, en estos años en los cuales el chavismo madurismo ha estado en el poder, nosotros hemos tenido buenos dirigentes políticos, pero hemos tenido también terribles dirigentes políticos, sobre todo en el lado de la oposición, en el lado de la oposición, ¿verdad? Y la historia los va a juzgar, los va a juzgar. A ver, yo creo que la historia en algún momento será implacable, por ejemplo, con Rafael Caldera. Con Rafael Caldera. ¿Por qué? La historia será implacable con Rafael Caldera cuando se reescriban los libros de historia. La historia va a ser implacable con Rafael Caldera. ¿Por qué? Porque Rafael Caldera fue el que dejó en libertad a Hugo Chávez. ¿Ok? Y Rafael Caldera fue cómplice. Y esto yo sé que le duele a algunos calderistas, pero es la verdad. Rafael Caldera fue cómplice del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero del 92. Él sabía, conspiró para que ese golpe se diera. Y Caldera conspiró para que Chávez diera el golpe, lo sabía y tenía un pacto secreto con Chávez para que después que él fuera presidente por segunda vez, darle oportunidad a Chávez. ¿Ok? La envidia que Carlos Andrés Pérez le tenía, la envidia que Rafael Caldera. Caldera le tenía a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Porque Pérez había sido reelecto dos veces, hizo que Caldera conspirara contra Pérez con aquel grupo que algunos llamaron los notables, que yo siempre me río, porque yo digo, los notables. ¿Notables de qué? ¿Notables Mm, de qué? Ese famoso grupo, los notables, lo que era un grupo de conspiradores que conspiró para tumbar a Carlos Andrés Pérez. Esa es la verdad. Y mira lo que nos trajeron. Gracias a ese supuesto grupo de notables, gracias a Caldera y al grupo de venezolanos ambiciosos y envidiosos, ¿verdad? Que no querían a Pérez, que nunca lo quisieron, ¿verdad? Conspiraron contra Pérez, propiciaron el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y mira lo que nos trajeron. Nos trajeron a Chávez. Y no conforme con que le dieron dos golpes de Estado a Carlos Andrés Pérez, después lo destituyeron. Un juicio amañado, totalmente torcido, un juicio que de verdad no tenía ninguna razón de ser, juzgar a Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez utilizó 17 millones de dólares para la partida secreta para proteger a Violeta Barrios de Chamorro, la presidenta de Nicaragua, que la querían matar. mm. ¿Quién quería matar a Violeta Barrios de Chamorro? Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Y Pérez mandó 17 millones de dólares con un grupo de policías, de funcionarios y de militares a cuidar a Violeta Barrio de Chamorro para que no la mataran. Para eso fue que se usó la partida secreta. Y la partida secreta era secreta. Tú no tenías por qué justificar el gasto, no tenías por qué explicarle a nadie en qué se gastaba la partida secreta, porque por algo era partida secreta. ¿Sí me entiendes? Correcto, Bueno, correcto. y lograron su cometido, ¿verdad? Lograron su cometido y conspiraron contra Carlos Andrés y crearon las condiciones para que Chávez llegara. Y después Caldera le da sobreseimiento a Chávez, Chávez gana la presidencia y ahí vinieron los problemas de Venezuela. Entonces, esa dirigencia política va a ser juzgada muy duro por la historia. Como van a ser juzgados los que hoy se prestan para mantener a Maduro. Esa supuesta oposición que hay en Venezuela, que uno sabe que no es oposición, ¿me entiendes? Capriles, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, por nombrarte 4 o 5 dirigentes, porque la lista es larguísima, que hoy son los que de alguna manera soportan al régimen de Maduro como y que oposición. También van a ser juzgados muy duro por la historia. La historia los va a recordar, pero los va a recordar como se merecen ser recordados, como unos traidores al pueblo de Venezuela. Sí. Yéndonos a la actualidad, lo que estamos viviendo en este momento. Em, Hace poco conversaba con un periodista reconocido y me decía que el gran problema que tenía María Corina y Edmundo González era la gente que estaba alrededor de ellos, que algunos son o pueden ser inclusive imputados y otros tienen dudosa procedencia sus finanzas. Eh, Él mencionaba de que eso podría ocasionar que se diera un traspiés en las intenciones que pueden ser, que no se pone en duda que sean buenas las intenciones que tiene María Corina, pero que este grupo de personas pueden ocasionarle un daño significativo a su propuesta. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, hay momentos en los cuales, si tú quieres cumplir con un propósito, con un objetivo, hay momentos en los cuales tú te reúnes con personas de diferente creencia política, ideológica, eh, y que no estás como que mirando ni el pasado, ni la hoja de servicio, ni el currículum de nadie, sobre todo si esas personas te llegan a un sitio donde tú estás y el sitio es público, a una reunión, a una velada, a un agasajo. Es como cuando tú estás en un almuerzo, en un restaurante, ¿verdad? Con tu familia, o estamos almorzando un grupo de amigos y se acercan 2 personas y nos saludan, ¿verdad? Y dice, mire, Roberto, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? O sea, ¿uno qué hace? Uno, primero porque uno es respetuoso, ¿verdad? Y uno puede saludar, uno puede estrechar la mano, y hay gente que nos pide una foto. A ti te tiene que haber pasado, a mí también me ha pasado. Yo estoy en un sitio público y llega gente y me dice, usted, el señor Azócar, ¿cómo está, señor Azócar? Oye, regáleme una foto para mandársela a mi mamá o a mi abuela. Yo me tomo la foto porque yo, es decir, no me niego, no conozco a la persona, me saludó con mucho cariño y me tomé la foto, o sea, y ya. Entonces, muchas veces los que estamos en la actividad política nos tomamos una foto o nos toman un video o nos agarran en un restaurante, en una panadería, en una cafetería, personas que no conocemos y se toman la foto con nosotros y la suben en las redes sociales y al otro día es que tú sabes, ¿verdad? A mí me pasó aquí, en Houston, recién llegado a Houston. Esto es una anécdota, pero que sirve para ejemplificar la respuesta que te voy a dar. Yo recién llegado a Houston, me invitaron a un cumpleaños. Unos amigos que yo conocía, mira, hay un cumpleaños el viernes, vamos a tomarnos un trago, vamos a picar una torta en un sitio y me pasaron la dirección por el WhatsApp. Yo puse la dirección en el GPS y llegué al sitio y entré y tal, me tomé un par de tragos ahí, picamos la torta y yo me vine. Pero me tomé como 4, 5, 6 fotos con unos amigos que estaban ahí y listo. Al otro día, la foto la publican en redes sociales y me escriben unos amigos y me dicen, mira, Gustavo, ¿y tú cómo te metiste en ese restaurante? Que ese restaurante es de un chavista, de un enchufado, de un tipo que esto y yo, mira, yo no tenía ni idea.
Yo no tenía ni idea de que el restaurante era de un enchufado, que era de A mí me invitaron por un cumpleaños, me pasaron la dirección y yo fui para el restaurante. ¿Tú te imaginas que antes de ir para el cumpleaños yo me pongo a averiguar de quién es el restaurante, si el restaurante es de un chavista, si no es de un chavista, si es de... ¿Qué me voy a poner yo a averiguar eso? Yo fui al cumpleaños. Sí, se Mm. acabó. Pero al otro día, mucha gente que cómo era posible que yo había ido al restaurante del enchufado y yo descubrí al día siguiente que el restaurante al que yo había ido era el restaurante de un enchufado. Bueno, dije, ok, no voy más, no vuelvo ahí, lo taché y dije, más nunca vuelvo a ir para ese restaurante. Imagínate qué pena, qué vergüenza. Pero eso suele pasar. Pasa, Entonces, pasa. Mm. es correcto. Entonces, una cosa es que alguien se tome una foto contigo porque te agarró desprevenido o porque fuiste a un restaurante sin saber, etcétera, etcétera, y luego publiquen la foto. Y otra cosa es que cuando tú llegues al gobierno, que cuando tú seas gobierno, que cuando tú estés en el poder, tú vayas a nombrar a esa persona en un cargo En o un le vayas a cargo, dar claro, claro. eso son cosas totalmente distintas. Mm. Si una cosa va a venir en la Venezuela, que está por venir y que yo estoy seguro que va a venir, es que a partir de ahora, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de revisar la hoja de vida de cada quien, la hoja de vida en cuanto a que sea persona honesta, trabajadora, con una hoja de vida impecable, intachable, Meritocracia. Mm. la meritocracia, etcétera, etcétera, y que tú digas, mira, este tipo, oye, es el ideal, el perfil, ¿verdad? El perfil, oye, Gustavo Azócar, bueno, es doctor en ciencias políticas, tiene una maestría, tiene una licenciatura, fue periodista, es escritor. Es muy importante la meritocracia real, verdadera, que el que aspire a un cargo público, ¿verdad? Tenga méritos para ello. Que los cargos públicos no se otorguen porque este es compañerito del partido, o porque este fue el que me pegó los afiches, o porque este fue el que me prestó el carro, o porque este es compadre mío. No, no, sino que de verdad la meritocracia sea real. O sea, que la persona que vaya tenga mérito, tenga una hoja de servicio, tenga currículo, esté preparado, esté formado, ¿verdad? Mm. Para la responsabilidad que le van a dar. Yo estoy convencido que esa Venezuela es la que viene, porque yo no quiero volver atrás, yo no quiero regresar atrás al pasado. Y en el pasado se cometieron muchos errores, muchísimos errores, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba con los cargos públicos? Bueno, que los cargos públicos eran para el compadre, para la comadre, para el compañerito, para este, para aquel, para el otro. No, yo estoy seguro y convencido de que después que salgamos de este desastre y de esta tragedia, Venezuela tiene que abrirse a la meritocracia, la participación, ¿verdad? La selección de los mejores, que sean Mm. los mejores los que estén al frente de la administración pública, ¿verdad? Para que podamos entonces sí emprender el camino hacia la reconstrucción que todos queremos de Venezuela. Gustavo, bueno, yo súper contento de conversar contigo, pero bueno, el tiempo también se nos va muy rápido. Estoy seguro que vamos a conversar otras veces. Este, a ver, para cerrar, ¿qué le dirías tú a los venezolanos en este momento? ¿Cuál sería ese mensaje primero de Navidad y ese mensaje de cierre de este año y también esa expectativa que nos está agobiando, que nos está persiguiendo sobre qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué le dirías tú a los venezolanos hoy en día? Yo le diría a los venezolanos que tenemos que tener mucha fe, mucha confianza, mucha calma, mucha cordura y la convicción de que las cosas que van a ocurrir, van a ocurrir, van a ocurrir. Es como si me tocara darle al venezolano una receta, ¿verdad? Para un brebaje, para una bebida. Yo le diría, mire, póngale a esa bebida, póngale fe, póngale esperanza, póngale calma, póngale cordura y póngale convicción, porque uno tiene que estar convencido de que lo que va a pasar, va a pasar. Aquí no puede haber titubeo ni nada por el estilo. A mí no me gusta, yo no soy vendedor de humo, ni vendo humo, ni compro humo. Eso lo tengo perfectamente claro. Por eso le digo a la gente, tampoco
me gusta crear falsas expectativas, ¿verdad? No me Y hoy gusta en crear día falsas expectativas. es exagerado y un poco hasta grotesco, vulgar ya la forma de usar esa manipulación y ese juego comunicacional que en ocasiones, bueno, me parece ya sin dar un adjetivo, como dijiste hace rato, es inhumano en ocasiones. Sí, es que es lo que te digo, es decir, ponerte a especular. Primero, no es bueno ponerte a especular, ¿verdad? Yo soy periodista y fui profesor de periodismo durante 27 años en la Universidad de los Andes, Táchira, y una de las primeras cosas que le decía a mis estudiantes era prohibido especular. El periodista no está para especular, el periodista está para informar, Mm. ¿verdad? Entonces, tú no puedes estar especulando por ponernos aquí a hacer ejercicios de futurología, ¿no? De futurología, que no, que mañana, que pasado, que tal. No, 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 eso no es trabajo de nosotros, ¿me entiendes? Tampoco es trabajo nuestro crear zozobra, no me gusta crear zozobra, ¿verdad? Sembrar miedo, que la gente ande estresada, más estresada de lo que la gente está, ¿verdad? No, no. Por eso dije, fe, esperanza, calma, cordura y convicción. Haz nada. O sea, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Cuando a mí me pregunta la gente en la calle, señora Zócar, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Yo no soy futurólogo. No sé. Ni sé qué va a pasar. Ni sé cuándo va a pasar. Ni sé cómo va a pasar. Es decir, no. Lo único que yo le puedo decir a la gente es que yo sé que algo va a pasar. Eso sí lo sé. Algo va a pasar. ¿Qué? No sé. No Sí, lo sé. Esperemos. Esperemos, pero esperemos, ¿verdad? Sin zozobra. Sin zozobra. Calma y cordura. Como dicen los americanos aquí, ¿verdad? Los anglosajones. Wait and see. Wait and see. A nada. vale. Observa y espera. Mm. Observa y espera. Algo va a pasar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo, no sé quién, pero algo va a pasar. Pero siga haciendo su vida. Siga haciendo su vida. Tranquilo, hey, tranquilo. Deje los nervios. Calmado, sereno, ¿verdad? Y Sí. listo, eso es todo. Gustavo, me quedo con esas últimas palabras. Te agradezco un montón que hayas compartido conmigo y bueno, siempre bienvenido a este canal. Gracias, Roberto. Qué gusto, de verdad, esta conversación contigo. Y nada, por aquí siempre estaremos a la orden para que sigamos conversando, hermano. Todo lo mejor para ti. Gracias, igualmente y feliz Navidad. Feliz Navidad, hermanito.